Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Saludos Venezuela, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa Liderazgo en Sintonía, transformando realidades, el espacio donde las ideas se transforman en acción y el servicio se convierte, por supuesto, en nuestro norte. Es un placer saludar a toda nuestra audiencia que día a día busca herramientas para crecer y liderar con propósito. Saludamos con entusiasmo a quienes nos sintonizan a través de Ashram Radio, el ecosistema sonoro que impulsa el talento nacional. Este espacio llega a ustedes gracias al respaldo y la visión de nuestro equipo directivo. En la presidencia de esta Casa Real tenemos al compañero y gran amigo Hilario Ruiz, y en la dirección general nuestro hermano Carlos Rodríguez, ambos comprometidos siempre con la excelencia comunicacional. En la locución se encuentra este servidor, Julio Enrique Cáceres Rondón, listo para acompañar a los líderes y lideresas que hoy se atreven a romper esquemas. Juntos exploraremos las visiones estratégicas que están construyendo el futuro de nuestra nación, porque recordamos que el liderazgo no es un cargo, es tu capacidad de influir. Para que continuemos transformando realidades, los invito a sumarse a nuestra comunidad digital, escuchándonos desde cualquier parte del mundo vía streaming a través de la página oficial de Ashram Radio y en vivo por su canal de YouTube. También pueden buscarnos a través de las redes sociales de este programa, en Instagram como @liderazgo en sintonía y en TikTok bajo el usuario liderazgoensintonía.ben. Sigamos proyectando las voces que construyen el futuro, porque es momento de liderar tu propio éxito. Hoy ponemos sobre la mesa un tema necesario, pero a su vez retador: el liderazgo desde el ejercicio del derecho en Venezuela. Históricamente hemos visto que el derecho como un conjunto de normas a veces frías y al abogado como alguien que solo aparece como alguien para solventar conflictos o redactar documentos. Ese es el ideario o es el pensamiento generalizado sobre el ejercicio del derecho. Pero en el mundo moderno y especialmente en la realidad venezolana, las leyes tienen que ir de la mano con la estrategia, la ética y la capacidad de guiar. El ejercicio del derecho hoy exige líderes capaces de blindar empresas, de gerenciar crisis, de innovar y sobre todo de dejar una huella social que fortalezca a las familias y a la ciudadanía. El liderazgo no depende de un cargo o de un título en la pared. Depende de la capacidad de influir positivamente en el entorno. Para profundizar en este enfoque, hoy nos acompaña un profesional que rompe por completo el molde tradicional de las leyes. Él es el abogado Israel Cisneros. Bienvenido, hermano mío. Israel es consultor, analista de riesgos corporativos e investigación empresarial, con una visión profundamente orientada al coaching y al desarrollo de negocios de alto valor. Pero lo que realmente hace única su trayectoria es cómo equilibra la rigurosidad jurídica y la estrategia con un firme compromiso social, participando activamente en fundaciones que fortalecen el núcleo familiar. Un profesional integral y un excelente profesional de derecho con excelente técnica, con una suficiente solidez en valores humanos y ciudadanos, como pueden apreciar. Hermano Israel Cisneros, bienvenidos a su programa Liderazgo en Sintonía. Qué gran honor tenerte aquí. Los micrófonos, las cámaras, nuestra audiencia que nos está sintonizando en vivo y también en diferido, posteriormente en redes sociales, están altamente expectantes por recibir sus luces y consideraciones sobre el tema que vamos a tratar en la tarde de hoy. Bienvenidos. Un saludo para nuestra audiencia, por favor. Bueno, muy buenos días y gracias por esa bienvenida, por este programa. De verdad que esto para mí es una oportunidad muy, muy valorada. Le doy saludos a todos los radioescuchas, a los que nos ven por las plataformas digitales. De verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta casa que me abrió las puertas para poder expresar y debatir esta idea que es muy, muy importante, sobre todo el desarrollo de ahorita de los jóvenes y los profesionales emprendedores en Venezuela. Excelente, maravilloso, hermano mío. Yo sé que sus luces serán de gran utilidad para nuestra audiencia en todas sus facetas y en todas sus actividades que éstas pudieran estar realizando en su vida cotidiana, tanto en el trabajo como en la academia, como en su día a día. A raíz también de lo que significa sus relaciones familiares, sé que lo que se dirá de ahora en adelante en este programa, en el marco de esta entrevista, será de honra y provecho para toda nuestra audiencia. Yo estoy muy seguro que sí. Claro que sí. Ya para ir entrando en materia, hermano mío, claro. Este primer bloque
de preguntas y de indagatorias sobre lo que significa el ejercicio del derecho en Venezuela en el marco del liderazgo, se entiende que el derecho como una plataforma de influencia del liderazgo. Por eso hemos puesto el acento y el énfasis en profundizar en este aspecto en este programa. En este bloque queremos involucrarle a usted como invitado a conectar su profesión con la premisa de este programa, claro, el cual es que el liderazgo no es un cargo, sino que es la capacidad de influir. Por supuesto. Israel, hermano mío, nuevamente bienvenido. Convencionalmente se ve al abogado como alguien que resuelve conflictos o redacta documentos. Desde tu perspectiva, mi querido hermano, además desde tu trayectoria, ¿cómo se transforma el ejercicio del derecho en una herramienta de liderazgo real y de influencia positiva en el entorno actual de la Venezuela en la cual vivimos hoy en día? Ok, muchísimas gracias por esa pregunta. Fíjese, esa pregunta es amplia y muy importante porque abre un compás donde hay muchas personas hoy en día no vinculan lo que es valor con el ejercicio profesional. Nosotros como un país que es rico en cultura y que se alimenta de otras culturas por muchos años, nuestras leyes como fuente siempre se alimentan de esa costumbre, ¿no?, de esa idiosincrasia del venezolano. La profesión del derecho realmente es una profesión que deberíamos conocer todos, en realidad, porque el derecho es la base moral, la base de leyes y normas que nos rigen dentro de una sociedad. Esta profesión requiere de liderazgo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos al punto de vista del concepto básico de lo que es un líder, es como usted muy bien lo dijo al principio del programa, es una persona que motiva, influye y dirige. En este caso, nosotros los profesionales del derecho, y soy parte de esa profesión, todavía me falta ser el abogado que quiero ser, por supuesto trabajando en ello, pero nosotros en el ejercicio del derecho necesitamos y requerimos ser líderes. Por supuesto, influir, sobre todo en los clientes, darle esa motivación de que todo va a estar bien, por así decirlo, y tratar de dirimir todos esos conflictos que se le presentan a uno como profesional. Pero antes de eso, antes de ser abogado, antes de hablar de la profesión, nosotros tenemos que hablar del liderazgo personal, de ese liderazgo y de cómo nosotros nos manejamos como padres, como hermanos, como amigos, como ciudadanos, que es lo más importante para poder aportar así ahora en la profesión. Creo que es muy importante la influencia del liderazgo dentro del ejercicio de la profesión del derecho, porque obviamente una persona que es líder es segura, una persona que es líder guía, enseña desde el punto de vista de la humildad, por supuesto. Nosotros los abogados siempre nos han visto como ese que redacta, bueno, redáctame un documento, ayúdame con este divorcio, con esta cosa. Sí. Sin embargo, bueno, es parte de nuestras obligaciones, por supuesto, pero nosotros estamos llamados a que cada caso o cada conflicto que llegue a nuestra mano, nosotros tenemos la posibilidad de sacarle todo el jugo, porque obviamente hablando de eso, el cliente presenta una confianza y desde el ámbito de la credibilidad y el trabajo del derecho nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar todo eso y ahí es donde empiezan a hacer lo que se llama el liderazgo dentro de la profesión del derecho. Excelente, ninguna profesión está exenta en este sentido de generar esas condiciones de liderazgo que son propias y que deben ser también ejercidas dentro de todas y cada una de estas profesiones, con ese sentido humano, con ese sentido empático, con esa visión, además del desarrollo o que procura el desarrollo de la organización en la cual está involucrado, llámese empresa, familia o gobierno. También es importante no olvidar esa cercanía con aquellos que hacen posible esos loables proyectos. Excelente, hermano mío, esa visión que compartimos aquí en este programa Liderazgo en Sintonía. En tu perfil, Israel, destaca el equilibrio entre la rigurosidad jurídica y un firme compromiso social, y eso es muy importante, lo cual es muy consono también con lo que ha significado la línea de este programa y lo que intenta promover a nivel comunicacional, para que nuestra audiencia tenga esas herramientas también para poder desenvolverse en su vida cotidiana. ¿Cómo maneja para usted un líder legal ese balance entre el contexto venezolano, asegurando una excelencia técnica y que en esa excelencia no se desvincule nunca de los valores humanos y ciudadanos a los cuales él se debe? Bueno, esa pregunta también nos lleva a hablar un poco de lo que son los valores y la estructura moral que nosotros tenemos como venezolanos.
Hay muchas cosas que nos identifican como venezolanos, y lo dije respondiendo a su pregunta anterior, en el tema de la cultura y todo ese cómo nos alimenta esa idiosincrasia del día a día del venezolano. El balance entre la rigurosidad de la norma y el compromiso social es una dualidad perfecta, por así decirlo. No lo tengo yo, lo trabajo para alcanzarlo. Estamos trabajando en ello, por supuesto, siempre trabajamos en ello, porque obviamente la rigurosidad de la norma no es flexible, por eso se llama rigurosidad. Claro. Nosotros frente a un conflicto, frente a un delito, frente a alguna actividad que vaya en contra de la norma, no hay una flexibilidad. Hay ciertas cosas que se pueden analizar y todo aquello, pero no hay una flexibilidad. Sin embargo, por la parte de la comunidad sí hay una empatía. Si hay un día a día, yo también lo puedo vivir, yo también puedo ser ello. Entonces el abogado hoy en día, o el que está en el ejercicio del derecho, tiene que tener presente que la norma no es flexible, que la norma es, si cometiste un error, debes pagar la consecuencia o asumir las obligaciones que eso corresponde. Pero también tiene que ser empático en saber de que la persona que comete ese delito es precisamente una persona, y tiene que ver las debilidades culturales, sociales, económicas, educativas, para que él pueda llegar a ser para que llegue a cometer ese delito. Por supuesto, la ignorancia en ciertas cosas que nos ha llevado a cometer ciertos delitos nos lleva a enfrentar un proceso legal que muchos dicen, bueno, pero yo no lo sabía, yo no tenía idea. Pero la norma, como le dije, no es flexible. Nuestras leyes venezolanas nos dice, el Código Civil nos dice que la inobservancia de la ley no exime de su cumplimiento. Eso quiere decir que así yo no sepa, tengo que cumplirlo, por eso es que es riguroso. Pero no nos olvidemos nunca de esa empatía y esa conexión que tiene que ver con la parte social, porque eso nos hace humanos. Nosotros los abogados no somos una computadora, ni somos una máquina de escribir. Se me cayó la cédula por ahí con el tema de transcribir todo y presentarlo. Nosotros también somos personas que tenemos que entender que en el desarrollo del ejercicio del derecho es importante tener presente la parte social. Excelente, ¿no? Esa visión es maravillosa. Como ya he mencionado, es la que busca promover este programa y que espero que nuestra audiencia esté recibiendo importantes luces de lo que significa esa responsabilidad social, sí, en el marco de lo que es el liderazgo, y en especial el tema que estamos hablando hoy en cuanto al ejercicio del derecho. Para ir avanzando en lo que es la línea narrativa en cuanto a las distintas preguntas, que son muchísimas, que sí, claro, el programa bajo su formato no nos será suficiente para abordarlas todas, pero para ir avanzando, vamos a hablar sobre los aspectos en lo que atañe al liderazgo empresarial, sobre todo en la gestión de riesgos y el blindaje. Aquí quisiera profundizar con usted en base a su experiencia corporativa, aportando valor estratégico a los empresarios y emprendedores que te escuchan. Sí. ¿Cuál sería tu opinión como consultor y analista de riesgos corporativos, donde sabes que el entorno empresarial venezolano es sumamente dinámico y desafiante? Quiero formularte la siguiente pregunta: ¿por qué la gestión y mitigación de riesgos debe ser vista hoy por los directores y gerentes como una cualidad de liderazgo estratégico y no simplemente como un trámite de cumplimiento legal? Bueno, fíjense que nosotros como sociedad necesitamos mucho el desarrollo empresarial. Por supuesto, la parte comercial, nosotros como consumidores, y el empresario como aportador de productos, de servicios, de todo aquello. El riesgo siempre va a estar presente. El riesgo tanto personal como empresarial, por supuesto, en este caso que estamos hablando. La mitigación de ello procura que el empresario pueda blindarse de manera, tanto en proceso como en la parte legal, para poder desarrollarse, valga la redundancia, como empresario. Los emprendedores hoy en día, muchas personas inician algún tipo de negocio sin tener conocimiento de la norma legal y lo que rige el nicho o el comercio que tienes que estar desarrollando. Ellos primero tienen que ver tanto hacer el estudio comercial, también tienen que hacer el estudio normativo para que mitigue todos esos riesgos que puede precisamente el día de mañana verse afectado. Un ejemplo: una persona que pueda desarrollar un comercio y no tiene la documentación necesaria para poder cumplir o desarrollar su actividad comercial,
por supuesto el día de mañana, al no cumplir con ese requisito sine qua non para poder hacer ese ejercicio, se lleva frente a la ley por un delito o una falta administrativa, tiene que hacer un pago una multa, sí, o un delito que lo lleve a hacer algún pago para eso. Entonces, yo siempre digo que es importante el análisis de riesgo, sobre todo en la parte estratégica, de donde nos venimos un punto muy importante, la parte estratégica, porque analizar es todo. El riesgo, bueno, lo podemos ver en todos lados, pero cuando eres estratégico, cuando te enfocas realmente en tu proceso, tú puedes ver que puedes mitigar en cada uno de ellos, en cada uno de los pasos que das, puedes ir mitigando los riesgos, cumpliendo con la normativa, cumpliendo con los procesos, por supuesto apegado a la norma y, bueno, alimentándote la innovación hoy en día. Entonces, obviamente puedes jugar con esas dos cosas y nosotros, que nos hemos formado como analistas de riesgo, nosotros podemos decirle al empresario, o en este caso a los emprendedores, a los empresarios, de poder decirle, mira, tú puedes desarrollar tu actividad, pero siempre tienes que tener en cuenta este parámetro, estas fronteras, estos puntos, porque es sumamente importante que desde un inicio, desde un principio, el empresario o el emprendedor cumpla con la normativa, como lo dije en las preguntas anteriores. La rigurosidad de la norma no es flexible, por supuesto es rigurosa. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que cumplir primero con eso, así mitigamos y podemos desarrollarnos perfectamente. Excelente. Bueno, aprovechando esa misma línea discursiva y narrativa que usted sigue, usted fusiona el derecho con el coaching empresarial y el desarrollo de servicios de alto valor. Para un emprendedor o líder de negocio en el país, ¿cuál debe ser la mentalidad correcta para liderar equipos, logrando que el blindaje legal de la empresa camine de la mano con el crecimiento y la innovación, hermano mío? Bueno, hay varias cositas que son importantes de resaltar. Primero, el valor de lo que de lo que existe dentro de la empresa, en este caso sí estamos hablando de una empresa. Pero antes de todo ello, nosotros tenemos que hablar del desarrollo personal. Nosotros como profesionales o emprendedores tenemos que desarrollar ciertas cualidades que lleva el ser humano para poder ejercer un liderazgo. El liderazgo no es algo que nace con nosotros, a pesar que muchas personas lo dicen. Nosotros dicen, mira, es que yo nací siendo líder, ¿no? En realidad no es tan gracias. En realidad no es tan cierto eso desde mi punto de vista, por supuesto, entendiendo y respetando los otros puntos de vista. ¿Por qué? Porque el liderazgo es una capacidad que se desarrolla, que se va formando con todas las vivencias, con todos los trabajos, todo eso. Cuando uno desarrolla el liderazgo, obviamente, y se enfrenta a las innovaciones, y se enfrenta al desarrollo empresarial y a cumplir sueños incluso a nivel comercial, uno tiene que entender que uno se enfrenta no solamente solo, uno también se enfrenta generando un equipo, conformando un equipo. Entonces uno tiene que ahí ejercer el liderazgo. Entonces, bueno, mi mensaje a esos emprendedores que están ahora avanzando y construyendo su empresa, lo importante es primero el liderazgo personal, desarrollarse uno mismo, va a ser una fuerte columna y desarrollo de valores intrínsecos. Y aparte de eso, empezar a tener el conocimiento para poder entonces ahora sí empujar una empresa y con ello todo el equipo posible, pero a la base del liderazgo, siempre y cuando tenga mucho conocimiento. Es así, hermano mío. Bueno, muy importante las aclaratorias y las líneas que emanan de nuestro invitado en razón de los emprendimientos. Este es Asran Radio, la radio de los emprendedores, y si algo hablamos aquí es de emprendimiento también. Muy importante ese mensaje para la audiencia con respecto a lo que debe ser el espíritu real del emprendedor en el marco del liderazgo que queremos fomentar para todos, y que ese liderazgo también tribute para loables objetivos en lo personal, pero también para lo que significa el desarrollo integral de nuestra nación. Es algo muy importante. Claro. Hablemos ahora de los valores, familia y transformación social. En este segmento vamos a apelar a lo que es la fibra emocional y de los valores que define la identidad en este programa, sobre todo esa identidad familiar, humana, esa sensibilidad que debemos tenerlo siempre presente y utilizarlo como catalizador para nuestras acciones, un gran motivador para los emprendimientos que nosotros vamos a impulsar en nuestra vida cotidiana.
Hermano mío, participas activamente en fundaciones dedicadas al fortalecimiento del núcleo familiar. En ese marco, aquí en Liderazgo en Sintonía creemos firmemente en los valores que trascienden. Te pregunto, ¿cómo impacta el liderazgo familiar en la construcción de mejores ciudadanos y por ende en el desarrollo económico y social que necesita tanto Venezuela? Bueno, el venezolano necesita de muchas cosas, hablando de nuestro país, pero la base de la sociedad, sobre todo la venezolana, es la familia. Y eso no lo digo yo, eso está inscrito, impreso, inmerso, y de la mejor manera lo expuso el legislador en nuestra Constitución. En el artículo 75 reza que nosotros, la base de la sociedad es la familia. Por aquí yo tuve un análisis que yo hice referente a ese artículo que dice que manifiesta la garantía de protección a la familia como asociación natural de la sociedad. Cuando hablamos de la asociación natural de la sociedad, hoy día nos enfrentamos a mucha información, sobre todo nuestros jóvenes, sobre todo muchas personas que no tienen el mismo conocimiento en base a este punto, sobre todo el tema familiar. Nosotros nos enfrentamos con una lluvia de información que al final no tiene ni un origen ni un fin. Claro. La familia como base de la sociedad es importante porque desde ese núcleo nosotros desarrollamos nuestros hijos. Claro. O nos desarrollaron a nosotros como nuestros padres. Y es ahí donde empieza el liderazgo, porque ahí es donde empieza a crecer los valores de la familia. Valores, la humildad, sí. Correcto. Valores como el conocimiento, la sabiduría, por así decirlo, ¿no? Pero si nosotros como país nos enfocamos ahora hoy en día en la familia, nosotros podemos mitigar muchas cosas que de adulto, obviamente hoy día lo vemos. Por supuesto, si nosotros alimentamos los valores desde casa, desde la familia, desde el núcleo familiar, desde el origen natural de la sociedad, creo que nosotros podemos el día de mañana obtener o disfrutar, en tal caso, de emprendedores, empresarios, profesionales, de seres humanos completos, comprometidos socialmente y con una conducta que nos ayudaría mucho al desarrollo social y económico, por supuesto, porque un empresario con una estructura moral y de valores firme, creo que puede aportar no solamente en Venezuela, sino en el mundo, como lo hemos hecho, ¿sí? Muchas de nuestras ideas empresariales y sobre todo los emprendedores. El emprendedor necesita sí o sí una fuerte base y una estructura moral que no se mueva para que pueda desarrollar su actividad económica. Es así, hermano mío, concuerdo completamente con su opinión. Para nosotros, en Liderazgo en Sintonía, la familia reviste una gran importancia, entendiendo que es el núcleo fundamental de nuestra sociedad. Mientras la familia esté bien, esté estabilizada, cuente con armonía, estaremos contando con buenos y ejemplares ciudadanos para nuestra nación. Por eso es una institución que por mucho tiempo se ha subestimado en cuanto a la importancia que esta tiene, pero aún representa todavía un pilar que es fundamental para lo que representan las buenas acciones y el porvenir de nuestra nación. Sobre todo entendiendo la historia de Venezuela, que ha sido tan complicada a nivel del manejo de ese núcleo familiar deseado. No hay familia perfecta, por supuesto, pero a nivel societal tenemos antecedentes históricos, por ejemplo en la guerra de independencia, cuando producto de la guerra muchas familias fueron desarticuladas. Totalmente. Habían madres solteras con las cuales tuvieron que cargar con esa responsabilidad de los hijos, puesto que sus padres iban a la batalla y morían muchos de ellos. Eso también, las crisis económicas sucesivas desde la independencia hasta ahorita también han sido un elemento donde se ha desarticulado en sí la familia. Para tiempos más recientes, lo que ha significado el éxodo de venezolanos, sea cual sean las razones por las cuales han motivado esta migración, bien sea política, económica o sociales, eso ha sido un punto también de inflexión para lo que ha significado esa desarticulación y la erosión de esa familia ideal venezolana. Lo que se tiene como perspectiva en el país actualmente busca tener elementos de optimismo para
recobrar esa esperanza de tanto la reunificación familiar como la repotenciación de ese núcleo tan fundamental para nuestra sociedad. Es algo que no exime de lo que significa lo productivo, de lo que significa también la paz y la armonía personal integral, que para un líder es muy importante también, porque un líder también se debe no solamente a su proyecto, se debe a quienes están detrás de ese proyecto, que muchas veces es precisamente la familia ese gran motivador. Vamos a hablar un poco reflexionando sobre que vivimos en una era digital donde las marcas y los líderes están expuestos constantemente. Al tener también formación como Community Manager, quiero que nos ilustre, por favor, en ese sentido. Sé que nos dará buenas luces al respecto. ¿Cómo consideras que un líder del derecho o del sector corporativo debe gestionar su comunicación e identidad digital para construir una opinión pública basada en la credibilidad y en la conciencia ciudadana? Bueno, el abogado, el profesional del derecho, su base es la credibilidad. No, hoy en día, de hecho, muchos de mis colegas se han puesto, como dice por ahí, a trabajar en su identidad digital para poder proyectar su credibilidad y su trabajo para que puedan obviamente alcanzar sus metas y obviamente solucionar los problemas o los conflictos que le lleguen a sus manos. Importantísimo el desarrollo de la identidad digital, porque hoy estamos en una era digital. La identidad personal, por supuesto, la conocemos, tenemos la identidad legal que nos da por medio de la cédula y bueno, y todo aquello, pero la identidad digital es importante desarrollarla y desarrollarla bajo el criterio de los valores que estamos hablando anteriormente, para que la persona que pueda conectarse por medio de esa identidad o la pueda buscar y encontrarla y ver realmente los valores, su trabajo, automáticamente hay una conexión y por ende es más fácil. Anteriormente, el ejercicio del derecho hace años, cuando no hubo internet, cuando había plataformas digitales ni redes sociales, obviamente el derecho era una tarjetica y era de boca o de yo conozco que el abogado te puede ayudar con esto, Hoy en día no, hoy en día tenemos las plataformas digitales donde nos pueden decir muchas cosas. De hecho, muchas de las entrevistas actuales a nivel empresarial se hace por medio digital. Dice, mándame un minuto de video y háblame de ti. Entonces eso dice mucho la identidad digital. ¿Qué pasa? Que nosotros adolecemos en muchas cosas, en el tema informativo, sobre todo en la parte digital, que mal utilizamos las herramientas digitales. Pero la parte digital necesariamente son herramientas que nos extienden, no en ese plus. Entonces yo como profesional del derecho, con una buena identidad digital, buena identidad personal, ¿no? Pero con una buena identidad digital y lo expongo, por supuesto, la persona dice, oye, me cae bien, vamos a buscarlo, cuál es su trabajo, con quién habló, cuál es su experiencia. Yo tuve la oportunidad de estudiar Community Manager, hacer un diplomado extenso por medio del Instituto Politécnico de Colombia, y lo primero que nos mostraron allí era el desarrollo de la personalidad extendida por medio de las plataformas digitales. Entonces, claro, obviamente Community Manager no solamente es mover las redes sociales o colocar un video a cierta hora o saber qué he hecho o cuántos likes nos va a generar esta publicación, sino el Community Manager tiene la oportunidad de conectar lo real por medio del vínculo digital. Entonces, por eso es que es importante tener unas buenas bases para poder, cuando se proyecte, podamos generar esa credibilidad y por lo menos la opinión pública, por supuesto, sea acorde a una conciencia ciudadana. Bueno, que eso es otra cosa que estamos desarrollando, por supuesto, y bueno, obviamente las plataformas son el punto de partida hoy en día para poder conocernos, incluso por medio de esta plataforma digital, nosotros podemos dar este mensaje incluso de liderazgo, ayudar a los emprendedores. Entonces eso es la identidad digital que tiene por lo menos esta emisora, que da este espacio abierto para ellos. Por eso que es importante. Es así, las redes sociales y el nuevo formato de las comunicaciones hoy en día, eso también es una tarea por parte de las generaciones que coexisten en el mundo actual, de adaptarse, no solamente el tema de la juventud, que ya les es natural, son nativos digitales con respecto a lo que significan las actuales comunicaciones, pero aquellos que somos de generaciones anteriores hemos tenido que evolucionar, adaptarnos,
hemos procurado esa maleabilidad en cuanto al pensamiento y la destreza mano-ojo con respecto a lo que significa la comunicación. Muy importante también para aquellos que tienen su emprendimiento o incluso empresas consolidadas de hace tiempo, como han tenido que también adaptarse a esas nuevas exigencias comunicacionales. Tal cual. Muy importante. Y bueno, aprovechando el tema tecnológico, el tema de las redes sociales, vamos a aprovechar de dar un saludo acá a los que nos están sintonizando en las redes sociales, especialmente en las plataformas de TikTok, en nuestro live de Liderazgo en Sintonía, a quienes le estamos enviando un cordial saludo y también un excelente programa para su uso y disfrute, y que también adquieran importantes herramientas en cuanto al liderazgo en función del derecho, y si no está relacionado al ámbito del derecho, le puede funcionar para cualquier ámbito en la cual se desenvuelva. Estamos con nuestro invitado, esto se lo comento a quienes nos están sintonizando en estos momentos. Estoy con el compañero Israel Cisneros, abogado, experto en coaching, en consultoría también corporativa, y también combina su ejercicio del derecho con lo que son las valoraciones también éticas, humanas, sociales. Muy importante porque hablamos de un profesional integral. De verdad que estamos muy complacidos de tenerlo aquí en los estudios. No, gracias. Sé que nuestra audiencia también comentará y pensará lo mismo, y que bueno, estamos muy atentos también con sus interacciones aquí en las redes sociales. Estoy muy seguro que esto está dando de qué hablar, probablemente en los comentarios. De todas formas, como buen aperitivo de almuerzo, porque son para esta hora las 12:05 de la tarde. Aquí estamos conversando con un buen café, por cierto, sí. Cortesía de Ashram Radio y nuestro querido hermano Hilario Ruiz. Aquí damos continuidad a este maravilloso programa. Ya a modo de conclusión, ¿no? Un poco recogiendo lo que hemos conversado en este programa, y también a modo de exponer las herramientas del éxito, ¿no? Para dejar a la audiencia con un llamado a la acción. Israel, hermano mío, el liderazgo es una capacidad que se entrena y se ejerce cada día. Si tuvieras que definir los 3 pilares o valores innegociables que un abogado o un líder en Venezuela debe tener hoy para romper esquemas y conquistar sus metas con éxito, ¿cuáles serían? Bueno, necesita de muchos pilares en realidad, pero 3 fundamentales que para mí son importantes. Viene siendo el conocimiento. Por supuesto, no podemos dar lo que no tenemos. Si nos recogemos el conocimiento, podemos por lo menos guiar, como buen líder podemos guiar, motivar desde el conocimiento. El otro pilar fundamental para mí es el valor de lo que tienes, el valor de lo que eres, el valor de lo que das, el valor de lo que recibes. El valor es muy, muy importante, porque eso te genera el tercer pilar, para mí, que es la empatía. Cuando tú valoras realmente lo que tú eres, la profesión que ocupas y las actividades que haces, sobre todo en el emprendedor, cuando tú valoras tu trabajo, valoras tu producto, por supuesto eres empático cuando la persona es empática contigo, y cuando hay un valor que recae sobre el producto que tú expones o el servicio que das, obviamente genera ese tercer pilar. Entonces sería conocimiento, el valor y la empatía. ¿Qué pasa con la empatía? La empatía hoy en día es algo que hablan mucho, pero aplican pocos. La empatía es ponerse en el lugar del otro, y cuando nosotros extendemos ese paso al lugar del otro, nos damos cuenta de que esa persona tiene un valor, claro, como nosotros. Y cuando extendemos eso y vemos el valor que tiene la otra persona, por supuesto adquirimos un conocimiento. Entonces es tanto conocimiento, valor, empatía, como empatía, valor y conocimiento. Esos son 3 pilares fundamentales, sobre todo para el líder. Hoy en día, cuando tenemos una sociedad que está bastante convulsionada, hay muchas personas que hablan de valores, muchas personas que hablan de liderazgo, muchas hablan de sociedad, pero sin fundamento. Y eso genera incluso confusión a las personas que no tienen estos pilares. Entonces, para mí, siempre, incluso a mis hijos se los digo, que el valor fundamental es el conocimiento para poder entender el valor, y por supuesto la empatía, que nos lleva, bueno, a mucho más. Es así, hermano mío, muy sabias reflexiones para nuestra audiencia, para nosotros aquí en los estudios de Ashram Radio y para este programa Liderazgo en Sintonía. Para cerrar esta maravillosa transmisión, la cual se emite por YouTube, también en diferido, lo pueden buscar
por la cuenta de Aslan Radio y también en la transmisión en vivo aquí por el live de TikTok de Liderazgo en Sintonía, así como por nuestra señal de radio. ¿Qué mensaje final de inspiración le dejas a ese profesional, estudiante de Derecho o emprendedor que nos escucha y que hoy quiere tomar las riendas de su propio éxito e influir positivamente en su comunidad? Bueno, desde lo más humilde, por supuesto, le puedo decir que lo principal que debe ser o hacer un estudiante de Derecho, un emprendedor, un empresario, un ciudadano cualquiera, primero es conocerse a sí mismo, de dónde viene, qué quiere y cómo lo quiere. Yo hablo mucho en mis trabajos, cuando he tenido la oportunidad, de la teoría del cómo, del cómo influye, de cómo te influyen, de cómo escuchas, de cómo te escuchan. Ese cómo es importante porque es el puente entre varias cosas. Entonces yo digo, como mensaje final y de reflexión, de más humilde conocimiento y de la oportunidad que, por supuesto, hermano Julio y la radio me ha dado por este espacio, le puedo decir es que tienen que conocerse, valorar su conocimiento, y una vez que uno se conoce a uno mismo y uno se forma a uno mismo, uno puede extenderse. Es decir, no podemos dar lo que no tenemos, y la palabra lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si no tenemos nada con nosotros, podemos ser muy profesionales, podemos decir que somos muy líderes, podemos decir que somos abogados, profesionales, economistas, decir, pero el cómo lo manifiesta es lo importante que necesitamos, sobre todo hoy el día venezolano. Necesitamos mucho cómo, necesitamos cómo me lo dice, cómo estoy, quién eres, cómo te va. Ese cómo es muy importante. Ese cómo nos hace la empatía para poder nosotros diferenciar y podemos incluso identificar a nuestros líderes, porque es importante también identificar a nuestros líderes. Nosotros somos líderes en ciertas cosas, pero hay líderes que están desarrollándose, tenemos líderes políticos, líderes religiosos, líderes empresariales, pero cuando nosotros entendemos eso y hace conexión, por supuesto tenemos la guía. Mi mensaje principal para toda la audiencia, para todos los radioescuchas, es: conócete a ti mismo para que puedas dar lo que tienes. Y una vez que lo puedas dar, bueno, los 3 pilares que te dije: conocimiento, valor y empatía. Maravilloso, de verdad supremamente agradecido por su participación en este programa, por atender ese llamado, esa invitación que humildemente este programa le ha hecho a usted para que pueda compartir sus impresiones y consideraciones de lo que usted ha razonado a lo largo de su experiencia profesional sobre el ejercicio del derecho en el marco del liderazgo, sobre todo en Venezuela, una Venezuela que necesita tantas luces, tantos ejemplos, tantos aspectos que en lo técnico, en lo humano, pero también en lo social necesita adherirse para generar los criterios necesarios para encaminar los liderazgos que queremos construir en nuestra amada nación. De eso se trata, no ver a nuestro prójimo o a nuestro vecino como el adversario, sino ver a nuestro par como un venezolano más, que junto con él vamos a impulsar los más loables proyectos para tributar a nuestro desarrollo nacional. También ese desarrollo nacional va a tributar en nuestro desarrollo personal integral, como ser humano, como persona de bien, como familia, como hijo, como padre, como aquel individuo que da un aporte significativo para la sociedad. No hay aporte pequeño cuando se hacen con los más loables objetivos y con las mejores intenciones en función de ese bien general. De verdad agradecido, hermano. Gracias a ti. Maravillosas sus reflexiones. Humildemente. Espero que no sea el único programa en que nos acompañe, que próximamente pueda estar aquí en los estudios de Aslan Radio, dándole continuidad a este y otros temas que bien pudiésemos abordar de gran interés para nuestra audiencia aquí en Liderazgo en Sintonía. Entonces, ya para cerrar, hermano mío, nuevamente agradeciendo su presencia y también agradeciendo a toda nuestra audiencia. Este programa Liderazgo en Sintonía es una plataforma transformadora que proyecta los valores y también las voces de quienes generan el progreso real en los ámbitos económicos, políticos, deportivos y sociales en el contexto actual de Venezuela, bajo la premisa de que el liderazgo no es un cargo, sino la capacidad de influir. El espacio ofrece herramientas y valores de alto impacto para convertir aspiraciones en resultados tangibles. Su propósito es empoderar a cada individuo para que día a día
transforme y convierta su realidad en el éxito en este mundo competitivo y este entorno global en el cual estamos, que procuramos echar para adelante día a día. Muchísimas gracias a nuestra querida audiencia por sintonizar Liderazgo en Sintonía. Este espacio transformador llega a ustedes gracias al respaldo y la visión de Astran Radio, la radio de los emprendedores, donde tenemos en la presidencia de esta casa radial al compañero y gran amigo Hilario Ruiz, y en la dirección general a nuestro compañero Carlos Rodríguez. No permitamos que la conversación termine aquí. Para que sigamos transformando realidades juntos, los invito a ser parte activa de nuestra comunidad global. Sintonízanos desde cualquier rincón del planeta vía streaming por la web oficial de Astran Radio, o conéctate a la experiencia visual en vivo por nuestro canal de YouTube. Para mantener en sintonía de forma diaria, búscanos también en Instagram como @liderazgo en sintonía y en TikTok como liderazgoensintonía.b. Únete, interactúa y proyectemos juntos las voces que construyen el futuro. Líderes y lideresas, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Liderazgo en Sintonía, pendiente de nuestras redes sociales, tanto de Astran Radio como de Liderazgo en Sintonía, que estaremos difundiendo el contenido propio de esta entrevista para el uso y disfrute de nuestra audiencia. Nos vemos. Feliz tarde. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por astranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.